En este tercer vídeo del curso gratis de iniciación al ECRAS vamos ya a efectuar una introducción simple de datos hidráulicos a partir de el proyecto que teníamos, en el que estamos trabajando, en el cual ya hemos definido una geometría que, como recordaréis, se trata de un canal de sección rectangular, de canal principal de 3 metros de ancho y 2 de alto, con unas pasarelas auxiliares de 1 metro de ancho por 1 metro de alto, y que se desarrolla a lo largo de 1000 metros con una pendiente del 0,1%. Aquí voy a aprovechar para enseñaros cómo se pueden medir distancias en ECRAS. Por ejemplo, en este perfil pulsáis el botón control del teclado, el icono cambia a un dibujo de una escuadra, hacéis clic en el vértice donde queréis empezar a hacer la medición, os situáis sobre el vértice final de donde queréis hacer la medición y una vez situados ahí soltáis el botón control y aparece la ventana de medición de resultados. En este caso, incluso que la medición se hace un poco a ojo, porque clicas sobre un vértice, te colocas sobre otro, pero bueno, no es muy exacto. Da la casualidad de que hemos clavado las medidas porque tenemos un canal con un incremento de X de 1000 metros, un incremento de Y de 1 metro, lo que da una pendiente de 0,1%. En este caso se expresa en tanto por 1. Esta es la geometría que habíamos creado y por la cual vamos a hacer correr un caudal que se define mediante los datos hidráulicos, los cuales deben introducirse en el editor o en el gestor de datos hidráulicos, en este caso de flujo permanente. Para ello tenemos, como siempre, dos maneras de hacerlo. Uno es desde el menú desplegable Edit, opción Steady Flow Data, o bien directamente en el icono del conjunto de iconos Edit Enter Steady Flow Data. Apretando este icono se nos abre la ventana de definición de flujos en régimen permanente, el cual pues consta de una serie de botones de acciones, unos menús desplegables y otros menús desplegables. En este caso, para este caso, como veis aquí se podían definir hasta 25.000 datos de flujo distintos. En este caso, como solo tenemos un dato de flujo que, como recordaréis el enunciado que hemos visto en el vídeo anterior, es 5 metros cúbicos por segundo, dejamos aquí el valor 1. Si tuviéramos más de un canal o río a estudiar y más de un tramo, podríamos elegir qué datos y de qué canal y de qué río introducirlos. Incluso podemos definir en distintas secciones entradas o salidas de caudales por derivaciones o incorporaciones. En este caso, como el caudal de 5 metros cúbicos por segundo corre por todo el canal desde la sección aguas arriba hasta aguas abajo, dejamos por defecto la sección número 11 como entrada del caudal de diseño. En este caso serán 5 metros cúbicos por segundo, y lo que sí que vamos a actualizar es el encabezado de esta columna. Eso se hace desde el menú Options, Edit Profile Names, se nos abre una ventanita. Aquí podemos editar el nombre del perfil. En este caso, por ejemplo, suponemos que del cálculo hidrológico o de los datos de caudal sabemos que el caudal de 5 metros cúbicos por segundo corresponde a un periodo de retorno de 10 años. Pues ponemos aquí T10, aplicamos OK y automáticamente se nos actualiza el encabezado de la columna. Aplicamos datos y ya solo falta introducir o definir las condiciones de contorno. Esto se hace pulsando el botón Reach Boundary Conditions. Se nos abre la ventana de definición de condiciones de contorno. Podemos escoger entre definir condiciones de contorno de todos los perfiles a la vez o de perfiles individualmente. En este caso solo tenemos un perfil, dejamos Set Boundary for All Profiles. Hay 4 condiciones de contorno que se pueden definir, que sería
cota de agua conocida, calado crítico, calado normal y curva de gasto, y dos lugares en donde definir las condiciones de contorno: en la sección aguas abajo del tramo a estudiar o en la sección extrema aguas arriba del tramo a estudiar. Para saber qué datos usar como condiciones de contorno y dónde colocarlos, os remito al artículo, al post del blog de Hydrogym, donde hay un artículo específico donde se explica un poco cuándo usar cada uno de estos datos y dónde colocarlos. En este caso, como se trata de un canal de una pendiente bastante suave, del 0,1%, suponemos que el régimen de circulación del flujo será subcrítico, con lo cual el dato que hay que introducirlo en la sección extrema aguas abajo del tramo a estudiar. ¿Y cuál vamos a conocer? ¿Cuál vamos a introducir? Pues a falta de más datos vamos a introducir el calado normal. Para el calado normal, el programa RAS nos pide la pendiente del tramo extremo aguas abajo, es decir, no de todo el canal, sino solo de el tramo que hay entre la sección extrema aguas abajo y la inmediatamente superior aguas arriba. Como en este caso la pendiente es constante, es del 0,1%, no hay lugar a dudas, pero en la realidad, en cauces no naturales, las pendientes son muy variables, con lo cual habría que intentar medir o conocer cuál es la pendiente exacta de este tramo en concreto para colocarlo en el dato de sección de condición de contorno aguas abajo. Así pues, entramos el dato de pendiente en tanto por 1, 0,001, lo tenemos ya colocado aquí, le damos a OK, cerramos el perfil, aplicamos datos y solo queda ya guardar los datos de caudal, Save Flow Data As, se abre la ventana de guardado de datos de flujo, se guardan en la ruta donde teníamos el proyecto por defecto, ejemplo de iniciación. Como veis, el archivo de datos de flujo tiene el mismo nombre que el proyecto, pero con una extensión F, un número. Y aquí, para identificarlo, vamos a ponerle flujo iniciación de nombre. Damos a OK, guardamos, podemos cerrar y ya veis que se ha añadido en el cuadro resumen de datos, se ha añadido el dato de flujo permanente, que es el flujo de iniciación, al proyecto ejemplo iniciación. Con esto acabamos este vídeo. En el siguiente ya empezaremos a crear un plan o una simulación.